En auditoría del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Contraloría encontró que hay altos saldos sin ejecutar y que incluso se han desviado recursos para la construcción de un asadero y de un spa. La Fiscalía General citó interrogatorio a Santiago Rojas, Roberto Prieto y David Zuluaga por la presunta financiación de Odebrecht a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, rechaza que exista sistematicidad en la muerte de líderes sociales en Colombia. Presidente Santos pone en marcha proceso de reestructuración de la Policía Nacional. Baja la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Por decisión unánime, el Senado aceptó esta noche la renuncia del vicepresidente Vargas Lleras. Inicia fuerte temporada de lluvias, 9 departamentos en alerta por posibles inundaciones, avalanchas y deslizamientos. Colapso en la calle 13, la caída de 2 postes y un árbol generó caos en esta entrada a Bogotá. 6 horas después del evento se restableció la movilidad. Masiva negativa de libertad del Tribunal Superior de Bogotá a excombatientes de la guerrilla de las FARC que pidieron el beneficio bajo la ley de amnistía como consecuencia del proceso de paz. Pilotos de Avianca levantan el plan Tortuga ante posible preacuerdo en materia laboral. La selección Colombia volverá al esquema de 2 delanteros pensando en Bolivia. Carlos Vaca y Luis Fernando Muriel se perfilan como la dupla de ataque el próximo jueves en el Metropolitano de Barranquilla. Técnico de Bolivia tiene 2 grandes dudas para su juego con Colombia. Asamblea de Millonarios aprueba capitalización por 22.000 millones. Grupo Serpa asumió hoy control de Millonarios. Adquirió 67% de acciones. La colaboración con grandes diseñadores y la interpretación de tendencias es la nueva apuesta de las grandes superficies para democratizar la moda. Con este nuevo modelo los espero al final de la misión desde el centro de Bogotá en el lanzamiento de la primera colección de la marca H&M para nuestro país. Ya nos vemos. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Se mueve la derecha en el país. 2. Mañana a debate el tema de las madres comunitarias. 3. ¿Por qué un santista pura sangre declina una designación? 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El contralor Edgardo Maya denunció un millonario desvío de recursos destinados para el Fondo de Ciencia y Tecnología. Miles de millones no se ejecutaron y otros dineros se invirtieron en un asadero y un spa. El contralor Edgardo Maya indicó que se encontraron varias irregularidades en el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, como el saldo de 1,5 billones sin ejecutar, el cual el Gobierno Nacional quiere trasladar a la financiación de vías terciarias. Encontramos en todos los fondos de manejo de los 3 recursos las cuentas llenas de dinero. En los otros fondos hay 6 billones de pesos sin utilizar y el país lleno de necesidades. Uno de los casos que más sorprende es en el departamento del Cauca, donde tenían un proyecto por 16.000 millones para fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global. Sin embargo, se encontró que de estos recursos se vieron beneficiados un asadero de pollos y un spa. Asimismo, a través del fondo se ha financiado la asignación de becas por 217.000 millones para pregrado y posgrado en instituciones nacionales e internacionales. No es aceptable que una parte de los recursos se destinen a instituciones de educación superior de calidad media y de calidad baja. En 5 de los 33 proyectos evaluados por la Contraloría no es clara la relación con ciencia y tecnología. De otra parte, la Fiscalía citó a interrogatorio a Santiago Rojas, Roberto Prieto y David Zuluaga para que respondan por la presunta financiación que hizo Odebrecht a las campañas presidenciales de Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos. La revelación la hizo el fiscal general, quien afirmó que esta semana rendirán interrogatorio ante el ente investigador los entonces gerentes de las campañas presidenciales. La fiscal de conocimiento ha citado a interrogatorio a los gerentes de las campañas, a saber, el doctor Santiago Rojas del 2010, al doctor Roberto Prieto y al doctor David Zuluaga. Y las diligencias empezarán a desarrollarse a partir de esta misma semana. Además, el fiscal general resaltó la celeridad que han tenido las investigaciones en el escándalo de Odebrecht. Está haciendo alrededor de 4 o 5 entrevistas e interrogatorios por día y además tenemos un grupo de funcionarios acopiando información documental con el objeto de que aceleremos esta investigación y el país conozca prontamente todos los resultados.
Santiago Rojas, actual director de la DIAN, fue gerente de la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Roberto Prieto fue gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014 y por su parte David Zuluaga fue gerente de la campaña presidencial de su padre Óscar Iván Zuluaga en 2014. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se presentó hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para responder a las inquietudes del organismo sobre las muertes de defensores de derechos humanos. Informe de nuestro corresponsal en Washington, Jaime Moreno. En las audiencias que se llevaron a cabo hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington sobre el tema de Colombia, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le explicó a los comisionados que no existe una práctica sistemática en la muerte de líderes sociales en Colombia. En la audiencia, el gobierno se comprometió a hacer todo lo posible para frenar la muerte de líderes sociales. En el 2015, 41 fueron asesinados. En 2016 la cifra aumentó a 64 y en lo corrido del año van 17, cifras que reconoce el gobierno. El ministro del Interior le aseguró a los comisionados que esta no es una práctica sistemática, porque los autores de los asesinatos pertenecen a diferentes grupos al margen de la ley. Los enemigos son las mafias organizadas de la minería ilegal, las mafias del narcotráfico, las organizaciones criminales a nivel territorial. En la audiencia, los comisionados dijeron que confían en que la Justicia Especial para la Paz se ajuste a los estándares internacionales, refiriéndose al tema de la responsabilidad de mando de los comandantes tanto de la guerrilla como de las fuerzas militares. En ese sentido, el ministro Cristo les dijo que el proyecto cumple con ese requisito. Como está definida la responsabilidad de mando en el acto legislativo, recoge todos los elementos que hacen parte del artículo 28 del Estatuto Penal de Roma y que cumple con los estándares internacionales. Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, Jaime Moreno, en CMI La Noticia. El presidente Juan Manuel Santos puso en marcha el plan de transformación y modernización de la policía. La estrategia generó diferentes reacciones entre oficiales en retiro. Después de un año de haber sido creada esta comisión de alto nivel encargada de dar las recomendaciones, el presidente Santos hizo el anuncio. Dijo que el objetivo es tener una policía más cercana a la ciudadanía y con mayor eficacia. He autorizado al general Nieto para que incorpore 960 policías adicionales para la protección de los colombianos que viven en el campo. Esto lo vamos a hacer con más veeduría ciudadana, promoviendo la depuración, la rendición de cuentas y reestructurando la Inspección General de la Policía bajo la autoridad del Ministerio de Defensa. La policía tiene que ser transparente. O se es corrupto o se es policía. Pero no puede haber policías corruptos, que eso lo separa mucho del ciudadano. El país va a ver a más mujeres en la policía, más mujeres en todos los grados y cargos, y el mantenimiento de los auxiliares de policía en tareas propias de su naturaleza. Sobre esta reestructuración se empiezan a conocer críticas por el aumento de planta de personal de policías versus presupuesto de la institución. Una de las cosas que hay que fortalecer es que la gente ascienda cuando le corresponda, que no haya represamiento, pero eso implica un costo alto a nivel del Estado. La comisión que dio estas recomendaciones además fue creada en febrero del año pasado para investigar las denuncias sobre supuestos casos de corrupción y abusos de poder en la institución. CMI revela la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la imagen del presidente Juan Manuel Santos. Los siguientes son los resultados del sondeo. La imagen que usted tiene del presidente Santos es: en febrero, imagen negativa, 59%, en marzo, imagen negativa, 61%. La imagen positiva del presidente Santos, en febrero, 37%, en marzo, 35%. ¿Usted considera que el país va por buen o por mal camino? Por buen camino, 33%, por mal camino, 62%. La misma pregunta por partidos. Partido Conservador, por buen camino, 46%, por mal camino, 43%. Partido Liberal, por buen camino, 46%, por mal camino, 43%. Polo Democrático, por buen camino, 40%, por mal camino, 57%. Partido de la U, por buen camino, 50%, por mal camino, 44%. Cambio Radical, por buen camino, 40%, por mal camino, 60%. Centro Democrático, por buen camino, 7%, por mal camino, 92%. ¿Usted se siente optimista de su futuro? Sí, 59%, no, 39%. ¿Usted se siente optimista frente a los diálogos de paz?
sí 44%, no 53%. La plenaria del Senado de la República aprobó por unanimidad y sin discusión la renuncia de Germán Vargas Lleras como vicepresidente de Colombia. En total fueron 76 votos a favor de la renuncia del señor Vargas Lleras, a la que solamente 2 senadores, Jimmy Chamorro y Armando Benedetti, le hicieron reparos por su carácter de irrevocable. Una vez fue aceptada la dimisión de Vargas Lleras, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, anunció que el miércoles de la próxima semana el Congreso en pleno decidirá si el general en retiro de la policía, Óscar Naranjo, ocupará la vicepresidencia de la Nación, como lo ha propuesto el presidente Santos. 9 departamentos están en alto riesgo de deslizamientos, avalanchas e inundaciones como consecuencia de la temporada de lluvias que empieza a golpear el país. El IDEAM advirtió que las precipitaciones se prolongarán hasta finales del mes de abril. Las lluvias ya son 30% más intensas en el centro y occidente del país y gradualmente se empezarán a intensificar en la costa caribe. Vamos a tener territorios bastante pasados por agua, niveles de los ríos bastante crecidos, y las lluvias de abril va a traer consigo algunas dificultades. La evacuación no hay que pensarla 2 veces. Cuando hay orden de evacuación a puntos seguros, eso hace que salvemos nuestras vidas. Un saldo trágico deja el deslizamiento de un bus escalera por una ladera en la vía Pácora Aguadas, al norte del departamento de Caldas. Cerca de 35 metros rodó el bus escalera que venía con personas que trabajaban en la recolección de aguacate. Tenemos un balance hasta el momento de 5 pacientes que fallecieron, 58 pacientes heridos aquí se han manejado aquí en el hospital. Una persona muerta por ahogamiento, crecientes súbitas en todos los ríos del departamento y varios derrumbes viales deja como balance hoy la ola invernal en Santander. Con estas alertas, el llamado ahora es para los habitantes de las zonas ribereñas para que inicien la evacuación a fin de evitar mayores tragedias. La avalancha afectó a más de 200 personas, se llevó cultivos de pan coger y varios puentes. En este punto se encontraba ubicado uno de los 5 puentes que fue arrasado por la creciente del río Nima. La comunidad los utilizaba para el transporte de alimentos a lomo de mula y en motocicleta. En las últimas horas, la Secretaría de Gestión del Riesgo declaró la alerta naranja. Las fuertes lluvias provocaron la caída de varios árboles en la sabana de Bogotá. La situación más grave se registró en el ingreso a la capital por la calle 13, donde durante 6 horas el tráfico colapsó. Esto es un infierno. En esto se convirtió el ingreso a Bogotá por la calle 13 en horas de la mañana. 2 postes y un árbol sucumbieron al invierno taponando la vía. Hay compañeros que desde muy temprano están tratando de transitar por acá y ha estado pero muy pesado. La emergencia que se registró en la madrugada obligó a los usuarios a bajarse de los buses y a los vehículos a desviarse hacia la calle 80, que vivía su propio colapso por el tráfico. ¿Cuánto tiempo en ese recorrido, entrando y saliendo de Bogotá? Desde las 6:30 y son las 10:40. Por cuenta de este evento, el trancón llegó a medir unos 5 kilómetros, afectando hasta en 5 horas los recorridos hacia la capital del país. Sobre las 11 de la mañana se habilitó el paso en la calle 13. A esta emergencia se sumó la caída de árboles en Bogotá, uno en Puente Aranda y otro en Teusaquillo. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró al término de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos que el gobierno se comprometió a autorizar el ingreso de los mandatarios a las zonas campamentarias donde se concentran las FARC. Los gobernadores donde están las zonas veredales de ubicación de las FARC le manifestaron al presidente Santos las preocupaciones sobre este tema y el aumento de cultivos ilícitos. Al terminar esta reunión surgieron las conclusiones. El doctor Sergio Jaramillo se compromete a que las autoridades y los gobernadores pueden entrar a todas las zonas campamentarias, que inicialmente eso lo habían vedado. Frente a la preocupación de que los guerrilleros de las FARC se queden en esas zonas que fueron creadas de manera temporal, el gobernador le hizo una propuesta al presidente Santos que, según él, evaluará. El gobierno nacional se encarga de entregar unas tierras para los que se quieran quedar cultivando y también a través de la gobernación de Antioquia el gobierno nacional se compromete a entregar unas viviendas de interés social y posiblemente gratuitas. La Organización de Aviadores de Avianca suspendió la operación Cero Trabajo Suplementario tras llegar a un principio de acuerdo en materia laboral con las directivas de la aerolínea.
La medida, que se había impuesto desde el pasado 10 de marzo, se da como consecuencia de un principio de acuerdo con las directivas de la aerolínea, que presentó una propuesta la cual será evaluada por la Asamblea Extraordinaria el próximo viernes. Cabe recordar que los pilotos llegaron a estas instancias como consecuencia de los efectos negativos en materia salarial tras la aprobación de la reforma tributaria el año pasado. Allí se eliminó un beneficio tributario que mantenía a los pilotos exentos, pero con la nueva ley tiene un impacto en sus ingresos hasta del 30%. Por ello, una de las solicitudes es bien sea que la aerolínea asuma el costo o que se aumente el salario a niveles de Latinoamérica, teniendo en cuenta que en Colombia la escala está en los $6.000 mensuales, mientras en la región se ubica hasta en los $10.000. El presidente Juan Manuel Santos designó como nuevo secretario general de la presidencia al hasta hoy director del SENA, Alfonso Prada, quien reemplaza en el cargo a Luis Guillermo Vélez, quien asume la dirección de la Agencia Jurídica del Estado. Este es el primer anuncio que hace el presidente Juan Manuel Santos de los cambios que se esperan en su gabinete para la recta final. El doctor Luis Guillermo Vélez, quien hasta el día de hoy era el secretario general de la Presidencia de la República, pasará a ocupar un cargo muy importante, y es el de ser el director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado. Alfonso Prada, quien era hasta hoy el director del SENA, pasa entonces a ser el secretario general de la presidencia. En las últimas horas se registraron fuertes disturbios en la cárcel de Palmira. El motín dejó 25 heridos. El motín inició por una riña en el patio 2 de la cárcel de Palmira, donde hay aproximadamente 700 reclusos. 25 personas resultaron heridas, 15 de ellas fueron remitidas a centros médicos cercanos al penal. Hubo dos riñas, la segunda riña fue una riña que se generalizó en el patio número 2 del establecimiento penitenciario y carcelario de Palmira. Para el sindicato del IMPEC, estos hechos se presentan porque no hay la cantidad necesaria de guardianes para controlar este tipo de situaciones. Se están presentando. El fin de semana, hace 2 días, fue secuestrado un compañero en la cárcel de Tumaco. Sí, los internos lo secuestraron, lo torturaron, le hicieron una cantidad de situaciones. Una situación similar se vivió en Bucaramanga cuando los empleados y los usuarios del Palacio de Justicia tuvieron que ser evacuados por un motín protagonizado por los detenidos que se encuentran en las celdas del Centro de Servicios Judiciales. En el Día Mundial del Síndrome de Down, el Ministerio de Salud reveló que en Colombia están registrados 11.600 casos. De acuerdo con el Gobierno Nacional, en los últimos 6 años en el Sistema General de Salud han sido atendidas 53.068 personas con síndrome de Down. A la fecha, que reporten la condición de síndrome de Down, se encuentran caracterizadas 11.600 personas aproximadamente. Por su parte, la presidenta de la Corporación Transiciones Crecer se refirió a la disminución de nacimiento de personas con síndrome de Down. No quiere decir que la incidencia haya disminuido, sino que están llegando menos embarazos diagnosticados prenatalmente con síndrome de Down a su término. Finalmente aseguró que 1 de cada 800 niños nacen con esta condición. Luego de casi 10 años de retrasos, mañana será entregado al servicio el deprimido de la calle 94 con carrera 9ª al norte de Bogotá. Después de 10 años de retrasos, esta obra verá la luz al final del túnel. Por fin, después de 10 años, vamos a poner en servicio la intersección de la 94. La obra terminó costando 175.000 millones de pesos, casi 4 veces más de lo presupuestado. Mañana se le pedirán disculpas a todos los bogotanos por aquello que nunca más puede volver a pasar. Las pérdidas por los años de retraso son millonarias. Tenemos una cifra cercana a los 300.000 millones de pesos en pérdidas que se establecieron con los residentes y comerciantes del sector. El deprimido, que se estrena este miércoles, permite hacer 18 giros. A las 7 de la mañana cruzará el primer carro por este paso subterráneo. El director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, aseguró que Colombia sigue siendo una sociedad increíblemente desigual, a pesar de los avances que ha logrado el gobierno del presidente Santos. Por ello anunció un proyecto para la redirección de los subsidios a las clases menos favorecidas. En un debate ante la plenaria del Senado, el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció esta noche que presentará al Congreso un proyecto de ley para mejorar la focalización de los subsidios sociales, porque en su concepto hoy están favoreciendo más a gente pudiente que a los pobres. Por ejemplo, en pensiones, el quintil más humilde del país, los más pobres, reciben 4.3% de los subsidios.
y el quintil más próspero, el más rico, recibe el 50.8% de los subsidios. No es justo. Simón Gaviria aseguró que la extrema pobreza se ha reducido en un 50% y la clase media se ha duplicado en los últimos 10 años en Colombia. Ecopetrol reportó una disminución en sus ingresos por la parálisis del oleoducto Caño-Limón-Coveñas, que completa 37 días sin operar. Cada día se pierden $2,5 millones de dólares. La parálisis de 37 días en el oleoducto obligó a Ecopetrol a suspender también actividades en los pozos de Caño Limón en Arauca. Hemos dejado de producir en lo que va corrido el año 893.000 barriles, es el acumulado total. Esto puede equivaler a una disminución de 2.5 millones de dólares al día en ingresos. Adicional a las pérdidas económicas, hay riesgo de racionamiento de gas en Bucaramanga y Cúcuta. Si esos líquidos no se pueden bombear, no hay posibilidad de mantener los niveles de producción de gas. En lo que va corrido del año han ocurrido 28 atentados al oleoducto, 26 de ellos en norte de Santander. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,50% a 1.343 puntos. La acción de Fabricato fue la que más subió, con una valorización de 8,15% a 14 pesos con 60 centavos. La acción de Preferencial Corfi Colombiana fue la que más cayó, con una pérdida de 5,27% a 21.200 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 30.000 millones de pesos. El precio del dólar inicia la semana a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.904 pesos con 87 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.860 pesos. Un negro cuesta 3.148 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 44 centavos. El azúcar se transó en 17,30 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $48 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.325 pesos. Laura González es la nueva señorita Colombia. Después de comerciales conoceremos más sobre la soberana de la belleza de nuestro país. Yo los espero desde el centro de Bogotá en el lanzamiento de la primera colección que llega a nuestro país de la marca H&M. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches para todos, feliz inicio de semana. Yo los saludo desde el centro de Bogotá, en el Teatro Odeón, desde el lanzamiento de la primera colección de la marca H&M para nuestro país. Esta es una de las marcas más importantes en el diseño internacional, que desde hace algún tiempo trabaja de la mano con grandes colaboradores, diseñadores, para traerles a ustedes mejores tendencias, democratizar la moda y ponerle fin a la copia. Llevar las últimas tendencias de grandes pasarelas a los armarios de mujeres ansiosas de consumo de moda, pero sin tanto presupuesto, fue la estrategia que convirtió a algunos hombres en los más ricos del mundo. Este modelo parece estar en riesgo desde ya hace algún tiempo, cuando algunas de las más grandes marcas y diseñadores decidieron modificar el calendario de pasarelas al no mostrar su colección anticipadamente, como es habitual, y además venderla inmediatamente después de ser expuesta, para así evitar dar a conocer las tendencias propias de cada marca. Ellos pudieron detectar una necesidad en el mercado para darle contenido de moda a un precio justo en el tiempo que quiere el consumidor. A nuestro país llegó una de las más poderosas marcas de moda, famosa por democratizar el mercado, que decidió innovar involucrando grandes diseñadores para realizar colaboraciones que les permitieran a las personas tener diseños exclusivos a muy bajo precio. Les hablan las colecciones de Versace, Balmain, Karl Lagerfeld, Stella McCartney para la marca H&M, y que se agotan en minutos a partir de su lanzamiento. La moda en Colombia llegaba descansada, llegaba ya meses después, las tendencias, meses después que se estaba viendo en las calles. Hoy por hoy, gracias a estos fenómenos, la moda te llega ya. En Colombia somos muy afortunados, vamos a poder contar con todas estas colecciones que se van a estar acercando en la segunda mitad del año. Entonces vamos a traer todas esas colecciones como la que tenemos con Kenzo, Alex Wang y todos los otros diseñadores de los que estamos hablando. Esta misma marca apostó a entrar al calendario de moda oficial con desfiles en las más importantes plataformas y así convertirse en una fuente más de creación. Y de Bogotá nos trasladamos hacia Cartagena, donde la representante de esta ciudad se alzó con el título de la nueva señorita Colombia, un triunfo que busca reafirmar ese certamen en la heroica.
Luego de 17 años, el título de Señorita Colombia volvió a quedarse en la heroica. Laura González Ospina fue coronada como la nueva soberana de la belleza. La cartagenera en su primer día como Señorita Colombia celebró con una caravana por toda la ciudad en compañía del alcalde y del pueblo el título que la acredita como la mujer más bella del país. Asimismo, tuvo su primera presentación ante los medios de comunicación, donde habló de cómo fue víctima del bullying por tener unos kilos de más y que la impulsó a concursar en el certamen. Eso es lo que yo quiero llevar a Miss Universo, que las mujeres colombianas podemos ser más que luchadoras, más que sufrir las cosas, más podemos ser campeonas y podemos ser reinas en el aspecto que queramos. Como es costumbre, en su primer día de reinado, la Señorita Colombia se tomó la tradicional foto con la palenquera en los jardines del Hotel Hilton. Los constantes casos de acoso a las mujeres en los sistemas de transporte público en nuestro país, especialmente en Bogotá, encienden las alarmas de cómo debemos defendernos, un problema que hay que controlar. Los atropellos a la mujer en Transmilenio son cada vez más frecuentes y preocupantes. Según la policía, en lo corrido de 2017 han sido capturadas 29 personas por tocar indebidamente a una mujer o acosarlas en el sistema de transporte masivo. Se acercan muchos a las mujeres. A mí me pasó una vez. ¿Algunas veces son abusivas? Sí, claro, muchas veces. Existen varias técnicas derivadas de las artes marciales con las que se podrá neutralizar a los acosadores. Esto antes de dar aviso a las autoridades en las estaciones. Ya que uno de mujer anda en tacones o sí, como con zapatos más duros, dar un pisotón, ganar espacio y golpear con el codo o golpear con puño invertido a la zona de genitales. Lo que necesito ganar es espacio. Entonces, la posibilidad que les puedo dar es empujar a la persona y golpear, ya sea cara o plexo solar y obviamente atacar genitales. Yo estoy sentada, digamos, al lado del pasillo y tengo al tipo que se me acerca ya, digamos, su miembro, pues abusivamente. Tengo el codo perfecto ahí al lado para defenderme. Las personas que acosan incurren en el delito de injuria por vía de hecho que puede dar entre 5 y 9 años de cárcel. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Yo me despido desde el centro de Bogotá en el lanzamiento de la primera colección de la marca H&M para nuestro país. Que tengan todos una feliz noche. Chao, chao. Se dice que entre gustos no hay disgustos. Y el ejemplo está aquí en España. La moda ahora es tatuarse el cuerpo. ¿Quién dijo que los tatuajes en el cuerpo eran solo para piratas? Aquí en España es lo que se lleva y es toda una moda. Mao, el hombre de coleta con sus fuertes brazos completamente tatuados, puede atender al día hasta 14 clientes. Aquí se tatúa desde el ama de casa al motorista, pero pasando por todas las capas de la sociedad. Llevar el cuerpo tatuado empezó con un movimiento llamado Harley Davidson, una marca de motos. Cuando llegue el verano, algunos no necesitarán ni camiseta por los tatuajes. Con la cámara de Sergio Ortiz, Arritoquieta Pimentel, CMI. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Se mueve la derecha en el país. 2. Mañana a debate el tema de las madres comunitarias. 3. ¿Por qué un santista pura sangre declina una designación? 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Parece que en el país está surgiendo un movimiento de extrema derecha como reacción a tantos hechos progresistas del gobierno como a sentencias humanistas de la Corte Constitucional. El gobierno enfrenta una andanada de sectores de derecha que se oponen a los acuerdos de paz y también a la vigencia y desarrollo de nuestra Constitución de 1991, que no es otra cosa que un pacto social fundado en la paz. Algo más. Estos sectores reaccionarios se quieren oponer a la lectura social de la Constitución que consagró como principios y valores la paz, la solidaridad, la convivencia y la atención a grupos minoritarios que requieren especial protección constitucional como madres comunitarias, negros, indígenas, personas en condición de discapacidad, homosexuales, trabajadoras sexuales y los más pobres de la sociedad.
Este movimiento también está atacando a la Corte Constitucional por fallos tan absolutamente justos, pero anticonservadores, como el derecho de la mujer a abortar en los casos de peligro de muerte o malformación del feto, o por sus fallos en defensa de las minorías. La campaña dice, mentirosamente, según videos que están en redes sociales, que la Corte está dominada por la izquierda y que solo uno de sus miembros representa a la derecha. Como es obvio, los magistrados no son ni deben ser de izquierda ni derecha, ni liberales ni conservadores, sino simples intérpretes de la Constitución. Y eso es lo que ha pasado, lo que está pasando y debe seguir pasando. Es que la Constitución del 91, que creó a la Corte, consagra un sentido de modernidad que tienen y deben tener todos los tribunales constitucionales. 2. A propósito de las madres comunitarias, el tema será abordado mañana por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Lo que el alto tribunal debe decidir es si anula o no la sentencia que favoreció mediante fallo de tutela a las madres comunitarias, ordenando que se les reconozca una mínima pensión y se les pague salarios no prescritos. A las actuales madres comunitarias se les está pagando desde el año 2014 pensión, salario y todas las prestaciones sociales. Lo que se busca es que, por igualdad, se cubra también a todas las mujeres que fueron madres comunitarias en los últimos 30 años y que educaron y formaron a 12 millones de niños mientras sus padres trabajaban. Eso valdría 1.4 billones de pesos. La Corte ha dicho que las madres comunitarias tenían una relación laboral que defendieron los magistrados Carlos Gaviria, José Gregorio Hernández y Alejandro Martínez Caballero en un salvamento de voto que consignaron en desarrollo de este debate que ya lleva 21 años. El problema está en que la directora de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, ha dicho que si se aplica el fallo de la Corte, se quiebra el instituto por el altísimo monto de ese reconocimiento. La Corte desde mañana comienza a estudiar si acepta o no la nulidad pedida por Bienestar Familiar. El debate sobre este tema ya completó 30 años. Imagínense cuánto puede durar el que comienza mañana en la Corte. 3. La conformación de la nueva Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá terminó siendo muy accidentada. Primero fue el fallido y rectificado decreto de la ministra María Claudia Lacutir, en el que se retiraba de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio a los 4 miembros principales que designa el gobierno. Ese decreto fue corregido aclarando que no había ningún relevo y que los 4 designados por el Ejecutivo eran suplentes y no titulares, como por error decía el decreto original. Resulta que dentro de los 4 suplentes que nombró el gobierno estaba el exministro de Defensa, Gabriel Silva, quien declinó la designación. El gobierno no tuvo más remedio que expedir otro decreto designando como miembro suplente de la Junta de la Cámara de Comercio al actual presidente de Telefónica en Colombia, Alfonso Gómez Palacio, en reemplazo del exministro Silva. 3 decretos en menos de una semana para una designación. Se nota que en Palacio andan enredados. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista con Omar Franco, director del IDEAM, y Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ¿usted confía en la información que suministra habitualmente el IDEAM sobre pronósticos del tiempo? Sí, 93%, no, 7%. Esta noche fue aprobado en la plenaria de la Cámara en el tercero de 4 debates el nuevo Estatuto de Extinción de Dominio que agiliza la enajenación de bienes decomisados al crimen organizado. Hasta aquí las noticias, muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia y no se muevan que ya viene hashtag.